¿Qué tal? Bienvenidos al Guazas, al resumen del campeonato regional para élite y sub-23, prueba disputada en categoría Open, es decir, podrían también participar otras categorías como los Master 30 y Master 40, por lo tanto, un pelotón de alrededor de 150 corredores se dio lugar hace el pasado domingo aquí en Alguazas, como decimos, para esta competición, para esta gran prueba que levantó expectación no solo en Alguazas, ya que vinieron además corredores de las comunidades vecinas como de Valencia o también de Andalucía. Y quizá la mala suerte para los corredores es que se iban a enfrentar al primer día de auténtico verano aquí en la región de Murcia, un día muy caluroso, una mañana en la que las altas temperaturas influirían y mucho en el discurrir de la prueba, como luego reconocerían la mayoría de corredores, una jornada complicada, primero por el recorrido y después, como decimos, por esas temperaturas, por ese calor que abrasó a muchos de los corredores durante las 6 vueltas al circuito alrededor de Alguazas y Torres de Cotillas, muy bonito, con la subida a la presa, con un recorrido final curvoso, con un par de rectas también a tener en cuenta por el tema del viento, de los perseguidores y de los abanicos, y como decimos, una mañana excepcional de ciclismo, la vivida aquí en Alguazas. Y había muchas cosas en juego, porque por un lado teníamos el título sub-23, teníamos también el título élite, pero además teníamos trofeo para el ganador de la prueba, que podía ser de cualquier categoría, trofeo para Master 30, para Master 40, también para el mejor sub-23 y por supuesto para el mejor ciclista de Alguazas, ya que competía un conjunto de la localidad, el Uniformes Murcia, por lo tanto mucho interés por muchos lados para ver también a este corredor, a Eloy Teruel, que preparaba el Campeonato de España de Carretera, y la salida se daría finalmente en torno de a las 10 en punto de la mañana. Los corredores del Cross Pemoy con Álvaro Martínez en la primera fila se jugaban mucho, ya que los sub-23 tenían que convencer al seleccionador, a Pablo Esquer, para formar parte del combinado que participaría en el Campeonato de España de Cáceres la semana siguiente, al final con el corte de cinta entre Blas Ruiz Pérez, el alcalde de Alguazas, y José López Tortosa, el presidente de la Murciana. Se daría la salida neutralizada, como hemos comentado, a las 10 en punto de la mañana. Y se salía a dirección Torres de Cotillas. La primera parte sería llana, un recorrido urbano, pero pronto picaría para arriba, como decimos, un circuito al que había que dar 6 vueltas. La subida a la presa con un par de descansillos por medio sería bastante dura, bastante complicada y sobre todo sería el punto decisivo para decidir al ganador de este título regional, tanto en élite como en sub-23. Primeros ataques con corredores del conjunto World Bike, por ejemplo Andreu Mas, también estaba Joaquín Contreras, José Pardo, José David Gómez, el murciano del equipo Orquín, dejándose ver en los primeros movimientos. Y hay que tener en cuenta también que la primera vuelta fue muy nerviosa, los 150 corredores por carretera estrecha provocaron que hubiera un par de caídas, por suerte sin consecuencias graves para ninguno, pero eso sí, eliminaría de la lucha por la victoria a algunos corredores, ya que por ejemplo Eloy Teruel acabaría perdiendo tiempo, no podría volver a contactar. Otros, como por ejemplo Miguel Ángel Ballesteros del Fundación Contador, sí que lo haría, pero tendría que sufrir bastante durante al menos vuelta y media, 2 vueltas, para contactar de nuevo con la cola del pelotón por delante, ya encarando la primera subida a la presa. 4 corredores con José David Gómez a la cabeza y por atrás también ciclistas del conjunto Kate Mobile saltando del pelotón en estas primeras rampas de la primera subida a la presa. Antonio Jesús Soto, Víctor Romero, Antonio López, Germán Sánchez, ciclistas de mucho nombre, conocidos sin duda aquí en la zona, tanto en la región de Murcia también a nivel de España. Y esta ya es la parte final de la primera subida a la presa. Se habían intentado hacer fugas, de momento ninguna había fructificado, las diferencias eran mínimas, aunque eso sí, el pelotón marchaba muy roto como consecuencia de las 2 caídas que hemos indicado a continuación, a anteriori, y también, por supuesto, por la propia dureza del puerto. Pedro Luis Castillo saludando a la cámara de Viking La Manga, y ese es el primer paso por línea de meta con ligera ventaja para un grupito. Por atrás el pelotón con hombres del Orquín y de Wolf Bike en primeras posiciones, comenzando la segunda de las 6 vueltas.
Y vemos como la cosa se tranquilizaría cuando gran parte de los que habían caído consiguieron contactar de nuevo con la cola del pelotón, pero por delante seguían los ataques, los corredores del equipo Orkin, que estaban muy ambiciosos, que querían formar parte de la mayoría de escapadas. Y este es cabeza de carrera en la segunda subida, el dorsal 52 del Cross Pemoy, muy activo siempre, Álvaro Martínez. Coronando el pelotón muy roto por atrás, saltando, ya lo ven con qué fuerza Antonio Jesús Soto, también salía Antonio López y Rubén Montoya a su rueda, porque se estaba formando una escapada, se estaba formando un grupo numeroso que pondría tierra de por medio sobre un pelotón ya muy mermado por la dureza de la subida. Imágenes panorámicas que nos ofrece nuestro cámara César Sánchez desde la presa, esta parte final de la subida ya con la escapada formalizada en las primeras posiciones, con 21 corredores en cabeza, nada más y nada menos, con varios sub-23, con varios elite y también con muchos máster, como están viendo, corredores del conjunto Gandía como Mario García, el campeón de España senior el pasado año en Mazarrón, también Juan Manuel Camacho, el lorquino del conjunto valenciano, y como ven, un paquete muy importante, un paquete de mucha calidad, formado ya por 23 corredores, entre ellos los 4 últimos en contactar, que lo hacían a posteriori, después de quedarse cortados en el primer movimiento, y que eran Antonio Jesús Soto, Antonio López y también 2 corredores del equipo Orkin, José David Gómez y Felipe Peces. El Mutua de Levante, que había filtrado un hombre por delante, concretamente a David López, pero no le valía la escapada, ya que si querían luchar por el título regional sub-23, tanto con Germán Sánchez como con Rubén Montoya o con Juanjo Martínez, sus 3 hombres de la tierra, debía tirar por atrás. Por eso, como están viendo, Iván Martínez y Cristian Cañada, 2 campeones de España élite. Cristian Cañada, todavía el campeón el pasado año, el 2014 en Ponferrada, trabajaron muy duro en favor de este hombre, de Germán Sánchez, el tercero colocado, porque la escapada llegó a contar con 1 minuto ya en el ecuador de la carrera, tercer paso por línea de meta, liderando el de Puerto Lumbreras, el de Kate Mobile, José Manuel Cayuela. Iván Martínez trabajando del pelotón con Germán Sánchez y con Juanjo Martínez a rueda. Como decimos, podría haber sido buena la escapada, ya que eran más de 20 hombres, todos de mucha calidad demostrada, tanto aquí en Alguazas como en jornadas anteriores, pero como también reconocerían gran parte de los corredores, faltó entendimiento, faltaron relevos, y finalmente el buen trabajo de Mutua de Levante acercaría mucho al grupo ya en la cuarta vuelta, apenas a 35 segundos a punto de comenzar la cuarta subida a la presa. Por delante, la fuga, como decimos, José David Gómez mirando para atrás, pidiendo ayuda a los corredores del conjunto Gandía, también Antonio Jesús Soto en las primeras posiciones, con Teófilo Jiménez a rueda, como decimos, corredores de sobra conocidos, de sobra, que ya han corrido mucho por aquí en la región de Murcia y en ciudades vecinas también, pero iba a costar mucho, iba a costar porque, como decimos, no había entendimiento, todos sabían que había que vigilar muchas ruedas, y por eso pasó lo que están viendo precisamente. Saltaron 2 hombres de Wolfbike de la fuga, Eusebio Pascual e Iñaki González, y los 2 pondrían tierra de por medio rápidamente, ganarían medio minuto sobre el grupo perseguidor y minuto 20 sobre el pelotón, ya de nuevo encarando la subida a la presa. Por supuesto, sobraba el entendimiento entre 2 hombres del mismo equipo, entre Pascual y González. Pascual es el más joven, que era el que más entero había llegado a esta parte de carrera. Su compañero, que se vaciaría, como están viendo, el dorsal 23 en favor del joven corredor del conjunto alicantino. Y por atrás, lejos de intentar relevar para dar caza a estos 2 hombres, la fuga, lo cierto es que hubo un momento en el que el entendimiento hizo que incluso se pararan, y el pelotón comandado por Mutua de Levante se acercó muchísimo, apenas a 15 segundos del grupo perseguidor. González con Pascual a rueda en la zona más dura, la parte más complicada de la subida. Aquí están viendo ya con este plano casi a ras de suelo cómo se nota, cómo se ve que la rampa aquí pica muchísimo, que se hace muy complicado ya en la quinta subida. Los 2 hombres del Wolfbike, del Metal V, del Alicante, aquí de la Comunidad Valenciana, mirando para atrás, tenían renta, tenían más de medio minuto sobre los perseguidores, pero sabían que un arranque por León por atrás podía recortarles muchísimo, muy poco tiempo, por eso seguían al relevo, les faltaba vuelta y media
sabían que era muy difícil, pero era la carta de estos dos corredores. Por atrás, el grupo perseguidor, que seguían los 20 hombres con el pelotón muy cerquita, los hombres del Gandía, que intentaban dar relevos también, Antonio Jesús Soto siempre muy valiente, los Keith Mobile, los corredores del conjunto Orquín y también los Cross Pemoy, con Álvaro Martínez y con Mario González por atrás, siempre Iván Martínez y Cristian Cañada, los dos hombres del Mutua de Levante que más trabajaron en echar abajo la escapada. Quedaba vuelta y media, los dos Wolf Bikes seguían a relevos, tanto Pascual como González. Por atrás, el grupo perseguidor, veían cómo se acercaba peligrosamente el pelotón, pero como decimos, las ventajas estaban todos en un minuto, desde cabeza de carrera hasta pelotón. Ya cara de cansancio, cara de fatiga, se notaban los kilómetros, iban camino ya de los últimos, de la última parte de esta prueba, que como decimos ya han podido comprobar, tanto por el recorrido como por la temperatura, se haría muy dura para todos los participantes en su tercio final. Paso por línea de meta, se comenzaba ya a calentar la carrera en Alguazas, la gente ya empezaba a ver que estaba todo muy abierto y si se fijan al fondo ven como la escapada ya estaba muy cerquita del pelotón, los veían en las rectas, los tenían prácticamente a la vista y por eso por atrás los Mutua de Levante ya ven como se estaban acercando muchísimo, aceleraban el pelotón en busca de unos escapados donde había muchos saltos, Álvaro Martínez, José Manuel Cayuela y también están viendo el dorsal número 13, Jorge Martín del Keith Mobile. La falta de entendimiento hacía que finalmente los Wolf Bike mantuvieran ese minuto y medio, esos 40 segundos sobre un grupo con muchos ataques, también con el dorsal 59, con Mario González, el de Cieza, que finalmente se haría también duro. Y bueno, otra vez subiendo, mirando con el coche, comentando con ellos, viendo las diferencias, sabiendo que era muy complicado, pero intentándolo todo cuando por atrás saltaban los hombres del Orquín, un Gandía y de nuevo Álvaro Martínez. Sufriendo ya ciclistas, en este punto la escapada había perdido varias unidades, entre ellos a Felipe Peces, el hombre del grupo deportivo Orquín, por un pinchazo, una avería inoportuna que le hizo regresar al pelotón antes de tiempo, subiendo la presa ya cada uno como podía, con la velocidad más adecuada para él, y Gandía, que era realmente de los pocos equipos que trataba de poner un poco de orden en el pelotón, con José Manuel Díaz, con Mario García, con Juan Manuel Camacho, con el Lorquino, para dar alcance a los dos hombres del conjunto alicantino de Wolf Bike, siempre en primeras posiciones Antonio Jesús Soto, y este es el momento en el que los dos Orquín y en el que el Gandía, el dorsal 31 también, Juan Manuel Camacho precisamente, dan alcance a cabeza de carrera a Iñaki González y a Eusebio Pascual ya en los kilómetros finales. González, ya que estaba muy cansado, el hombre del Wolf Bike, sabía que al siguiente arreón prácticamente iba a tener imposible seguir la rueda de sus compañeros. Por atrás, la escapada que mantenía unos pocos segundos sobre el pelotón, y José David Gómez, siempre muy valiente, el ciclista de Murcia, el máster 40 de aquí de la región, que intentaba marcharse en solitario, ya el paso de nuevo, última vuelta por línea de meta. Diferencias ya muy pequeñas, apenas 15 segundos entre escapada, pelotón ya por atrás, que incluso tiraba Germán Sánchez. Sabían que no tenían otra opción los Mutua de Levante, se les había ido el caballo y se tiraron toda la carrera endureciendo la marcha del pelotón y realmente haciendo posible que las opciones del título sub-23 se mantuvieran intactas hasta el final. Y este que están viendo es Miguel Ángel Ballesteros, el de Fundación Contador, soltando también un ataque en la última vuelta. Tuvo que guardar también porque gastó muchísimo para contactar con el pelotón después de la avería que tuvo en la parte inicial. Esto ya es el momento en el que el pelotón perseguidor, donde marchaba Miguel Ángel Ballesteros, da caza al grupo intermedio, de donde saltaría el que estaban viendo, Antonio López, el totanero. Finalmente se formaría lo que están viendo, un grupito de 6 con Teófilo Jiménez, José David Gómez, Eusebio Pascual, que se quedaría David Santillana, Mario García, David López y Juanma Camacho, y en el sprint final, victoria y título élite, muy contento el de Caravaca, para David Santillana. Por atrás se jugaría en el título sub-23 con triunfo lanzando a las manos de Miguel Ángel Ballesteros, pero finalmente descalificado por sprint regular. El campeón sería José Manuel Cayuela.
Era de esperar, bastantes corredores, hay muchas categorías, muchos intereses y ha salido un poco rápido, bueno, bastante rápido como siempre. Hemos hecho una escapada ahí la primera vuelta, me he podido meter ahí, pero no ha habido mucho entendimiento. En la quinta vuelta nos han pillado a unos cuantos de la escapada y ya pues no hemos jugado el campeonato al sprint. Sí, la verdad que hemos abierto hueco y bastante rápido, lo que pasa es que la gente no pasaba, uno arrancando, otros sí que quedaban. Y al final nos han pillado y nos vamos a jugar aquí al sprint. Una carrera muy nerviosa. Yo personalmente sabía que de salida estas carreras se iba a liar. En la segunda o tercera vuelta se ha formado un grupo de 25-30 y yo estaba aún en el paquete, así que he decidido saltar en solitario. Luego por detrás me han pillado 3 corredores y ya he conectado con el grupo principal. Y a falta de una vuelta han arrancado 7-8 y he tenido demasiada sangre fría y ya se me ha ido el carro y he perdido el regional. Podio de los sub-23 tras la descalificación de Miguel Ángel Ballesteros, tercera posición para Antonio Jesús Soto del conjunto Telcom, segunda para el que están viendo Álvaro Martínez del Cross Pemoy y primero campeón regional José Manuel Cayuela del Kate Mobile. Bueno, la verdad que Santillana es bastante rápido y no ha podido quitar en los últimos metros la carrera. Estoy contento por el trabajo que hemos hecho, hemos estado todo el rato adelante y luego pues el segundo puesto pues no tiene un buen sabor de boca. Bueno, ha sido una carrera un poco loca. Había gente que conocía a los Masters, pero yo la verdad es que solo conocía a uno o dos de ellos y bueno, he intentado que no se me fuera un grupo muy grande. La verdad es que en el repecho, a falta de 2 vueltas, lo he pasado bastante mal, pero me he podido recuperar bien y llegar un poco entero a meta. Esta victoria se la quiero dedicar a mi hermana Sara, que hoy hace 8 años que la perdí, y eso, va por ti, Sara. Creo que es una carrera que contribuye por su alcance a poner a Alguaza en el mapa y sobre todo en el mapa deportivo de la región. Yo la valoro muy positivamente. Los chicos muy implicados con el grupo de voluntarios, de alumnos del instituto del municipio y todo el mundo, tanto los vecinos como los voluntarios al pie de calle para estar con la carrera. Entre los élites, tercera posición para Mario García, segundo Teófilo Jiménez y campeón regional desde Caravaca de la Cruz, David Santillana. Además, Miguel Ángel Pineda fue el mejor local, David Gil el mejor sub-23, Juan Carlos Fernández el ganador en Máster 30 y José David Gómez en Máster 40. Nada más, les dejamos con un resumen de las mejores imágenes, que lo disfruten.